Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la discoteca Kiss. En realidad esta historia ocurre en Brasil, pero es bastante parecida a lo que pasó acá con Cromañón. Yo de Cromañón no hablé en este canal porque es un tema bastante conocido en Argentina, se hicieron documentales, muchos youtubers han hablado de esto, también hay muchos testimonios de sobrevivientes, entonces realmente no consideré que hubiese algo que pudiera añadirle al contenido que ya existe. Pero resulta que también pasó en otros países. En este caso está el ejemplo de Brasil con la discoteca Kiss. Además, este es un caso que me viene pidiendo uno de mis suscriptores, así que acá está, por fin, después de varios meses, finalmente lo traigo al canal. Conste que yo los leo, de hecho reconozco a los que están hace bastante tiempo, a menos de que se cambien la foto de perfil, entonces ya ahí no tengo idea porque para los nombres de los usuarios que se ponen soy pésima. Pero mientras mantengan la misma foto de perfil, yo los reconozco. Y reconozco que hay gente hace años en el canal, por ahí parece que no, pero los estoy leyendo. Así que si me dan recomendaciones de casos, sí, las leo, las anoto y bueno, en el tiempo vamos haciendo. Dicho eso entonces, ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El 30 de diciembre del 2004, un incendio en la discoteca de Cromañón, en Argentina, acabó con la vida de 194 personas, que esa noche habían llegado al lugar para ver a una de las bandas de rock más populares entre los jóvenes en esa época. Aunque la tragedia ocurrió específicamente en Buenos Aires, toda la región se vio muy marcada por lo sucedido. Países como Brasil, Bolivia, Uruguay, entre otros, no solo se solidarizaron con lo que estaba pasando en Argentina, sino que además decidieron empezar a controlar la realidad de los locales nocturnos en sus ciudades, tomando conciencia de todos los factores que habían colaborado en que la tragedia de Cromañón ocurriera. Después de lo que pasó en esa discoteca y su repercusión, era lógico pensar que la tragedia había servido de ejemplo y que quizá no volvería a pasar algo así, que Cromañón había puesto en evidencia todos los factores peligrosos de los locales nocturnos, tanto en Argentina como en otros países, y que a partir de ese momento se haría todo lo posible para que una tragedia como esa no volviera a pasar. Sin embargo, 9 años después, el 27 de enero del 2013, en un local bailable en Santa María, Brasil, lo impensable sucedió. Un incendio con características muy parecidas a lo sucedido en Cromañón empezó, desatando un infierno en el que más de 200 personas perdieron la vida. Ese día la angustia y la preocupación se apoderaron de los asistentes a la discoteca Kiss en Santa Como les María. dije antes, los hechos se dan en Brasil, en una ciudad originalmente llamada Santa María da Boca do Monte, por estar en una región rodeada de montes y montañas. Esta región, a la que hoy simplemente se la conoce como Santa María, forma parte del estado de Río Grande do Sul. Con una población de 280.000 habitantes, Santa María es conocida dentro del país por ser una ciudad joven, ya que en ese lugar se encuentra la reconocida UFSM, la Universidad Federal de Santa María, además de otras tantas instituciones educativas. Por lo que constantemente personas en edad de educación terciaria se instalan en Santa María para cursar sus estudios. La gran cantidad de estudiantes universitarios en la ciudad implica que ésta haya ido adaptándose a su estilo de vida. Por ejemplo, existen muchísimas cafeterías, centros culturales y distintos establecimientos que ofrecen lugares para que los jóvenes puedan tener espacios para estudiar, debatir y demás. Sin embargo, no es la única oferta ni la más popular. Lo más popular en Santa María es sin lugar a duda todo lo relacionado con la vida nocturna. Pubs, bares y discotecas son el tipo de locales más populares en el centro de la ciudad. Dentro de este último grupo se encontraba Kiss, un club nocturno ubicado en el número 1925 de Rua dos Andradas, que desde su apertura en junio del 2009 se transformó en uno de los lugares más populares de la ciudad.
con una capacidad oficial para 651 personas. Kiss atraía a mucha más gente. Semanalmente la discoteca ofrecía distintas fiestas o eventos en los que casi siempre había artistas muy de moda tocando en vivo. La mayoría de las veces ese tipo de eventos y fiestas temáticas se organizaban en conjunto con distintos grupos estudiantiles, donando parte de las ganancias a esos grupos para que financiaran sus graduaciones y demás. Lo que también sirvió como otro motivo para que Kiss se volviera cada vez más popular entre los jóvenes. Se calcula que aproximadamente por fiesta asistían una cantidad de 1.500 personas, lo que superaba el doble de lo que estaba autorizado por las autoridades, que dejaron pasar esta negligencia y unas tantas más, como vamos a ver en un rato. A diferencia de lo que sucedió en Cromañón, pese a que había múltiples irregularidades dentro del local antes del día de los hechos, sorprendentemente no había sucedido ningún percance. Las personas que concurrían a Kiss no tenían idea de las decenas de negligencias que se cometían adentro de ese local. Quienes fueron el 26 de enero del 2013 a ese boliche no tenían por qué sospechar de lo que terminaría pasando. En realidad, solo querían divertirse en la fiesta que se llevaría a cabo esa noche, nombrada Aglomerados, y que había sido organizada por estudiantes de 6 carreras de la Universidad Federal de Santa María. En la organización habían estado presentes estudiantes de Pedagogía, Agronomía, Medicina, Veterinaria y Zootecnia. Esto en conjunto con las 2 bandas que se presentaban en vivo esa noche, hicieron que la concurrencia fuera incluso más de lo normal. Ese sábado, las puertas de Kiss se abrieron a las 11 de la noche y desde el primer momento, jóvenes de entre 18 y 30 años empezaron a entrar al lugar. Según lo que la organización de la fiesta había dejado saber, Gurizada Fandangueira, una de las 2 bandas que se iban a presentar esa noche, tocarían las primeras horas del 27 de enero. Por lo que todo el mundo se aseguró de llegar temprano para estar al momento del show, que prometía ser único. La banda de música bailable, compuesta por Eliel de Lima, Danilo Jax, Marcio André Santos, Marcelo Jesús dos Santos y Giovanni Kegler, se presentaba bastante seguido en boliches y especialmente en Kiss. Dentro de esta historia también nos encontramos con Elisandro Spor, quien era en aquel momento socio del club, Mauro Hoffman, socio de Elisandro, y el productor Luciano Augusto Bonilla León. Gurizada Fandangueira se aseguraba siempre de agregar un elemento nuevo en sus conciertos. Aquel 27 de enero decidieron agregar a su show elementos de pirotecnia. Ni bien la banda comenzó a tocar la primera canción, uno de los 4 miembros de Gurizada prendió lo que popularmente se conoce como lluvia de plata, muy utilizado en conciertos ya que da la impresión de que caen chispas blancas o doradas desde el cielo, generando una especie de cortina o cascada de fuegos artificiales. Lo que a la banda le pareció una idea increíble para aportar más emoción a su show, se convirtió rápidamente en un desastre. Apenas unos segundos después de que se prendieran los fuegos artificiales, el techo del local, que estaba insonorizado con espuma acústica altamente inflamable, no demoró en prenderse fuego. Los miembros de Gurizada se dieron cuenta de inmediato de su error y dejaron de tocar para intentar apagar el incendio con agua, pero les fue imposible. El público rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando y mientras que una parte de ellos entraba en pánico, otros buscaron hacerse con todos los extintores del recinto, haciéndoles llegar uno a la banda, que no supo manejarlo para detener el fuego que había comenzado a extenderse a lo largo de todo el local bailable. Rápidamente las personas se dirigieron a la puerta principal de Kiss para salir, pero les fue imposible. Los guardias de seguridad que estaban al otro lado de la puerta no tenían idea de lo que estaba pasando y creyeron que el escándalo dentro del local se debía a una pelea que estaba precipitando a la gente a salir, y como supusieron que si se iba la gente rápido se irían sin pagar, el equipo de seguridad decidió de manera muy inteligente cerrar la puerta desde afuera, provocando que las personas se amontonaran desde dentro en un intento de salir. Entre el humo negro provocado por el incendio y la desesperación por no poder salir, la gente empezó a buscar por la puerta de emergencia, notando luces LED verdes que parecían señalar esas salidas. Inmediatamente la mayoría de los presentes se dirigieron a ese lugar
encontrándose con que no eran salidas de emergencia, sino los baños de la discoteca, donde gracias al amontonamiento, el humo y el propio fuego, la mayoría de las personas acabarían muriendo. Alrededor de las 3:20 de la mañana, unos cuantos minutos después de que empezara el incendio, Michelle Cardoso, quien había asistido a la fiesta con su hermana Clarisa Lima Teixeira y su novio Joao Paulo, intentó pedir auxilio a través de su perfil de Facebook, publicando el siguiente mensaje: incendio en Kiss, ayuda. Obviamente este posteo llamó la atención de varios de sus amigos que estaban en línea y que inmediatamente comenzaron a responder a su publicación, preguntándole qué era lo que había pasado, si estaba bien o incluso si estaba con algún conocido que había ido a la discoteca esa noche. Michelle no pudo contestar ninguno de esos mensajes, ya que poco tiempo después de hacer la publicación, la muchacha perdió la vida. Un equipo de bomberos se hizo presente en el lugar casi de inmediato. Para esas alturas, todo este sitio había sido sumido en llamas completamente, por lo que se necesitaron varios refuerzos, mientras que se hacían presentes decenas de ambulancias para atender a los sobrevivientes. El incendio se mantuvo activo hasta alrededor de las 5 de la mañana y, según lo que contaron posteriormente los propios bomberos, cuando entraron al local para buscar más sobrevivientes y retirar los cuerpos sin vida, fueron recibidos por el ruido constante de los celulares de las víctimas. Desesperadamente, los familiares de quienes habían ido esa noche a Kiss intentaban comunicarse con ellos para saber si estaban bien. Los bomberos lograron sacar todos los cuerpos alrededor de las 12:45 del mediodía del domingo. Aunque la policía y la prensa aseguraban que las víctimas mortales no superaban las 93, la realidad es que la morgue de Santa María estaba colapsada. Había tantos muertos que se ordenó a los bomberos que utilizaran sus propios camiones para trasladarlos hasta el Centro Deportivo Municipal Miguel Seviviero, donde rápidamente las autoridades armaron un operativo con la ayuda de profesionales de diferentes campos y voluntarios para ayudar a identificar a las víctimas, organizar y contactar a las familias. Cientos de médicos, psiquiatras, soldados, policías, todos ellos vestidos de civiles, se acercaron al gimnasio para colaborar en la identificación de las víctimas y la contención de sus familias. Ese mismo día, apenas unas horas más tarde, el gobierno de Brasil hizo pública una lista con las víctimas mortales. Lejos de ser 93, como se decía en un principio, la lista contenía más de 230 nombres, de los cuales 120 eran hombres y 113 mujeres, con un rango de edad que iba desde los 18 años hasta los 30. Dentro de esa misma lista estaba el tecladista de Gurizada Fandangueira, Danilo Jacks, además de Marcos Rigoli y Robson van der Ham, miembros de Pimienta Zeus Comparsas, la otra banda que se iba a presentar esa misma noche. Aunque el incendio había sido controlado y las víctimas habían sido identificadas y lentamente entregadas a sus familias, las repercusiones del incendio no terminaron en ese momento. En los días siguientes, alrededor de 140 personas se acercaron a los distintos hospitales de Santa María por cuadros de neumonitis química provocada por la inflamación de los pulmones ante la aspiración de gases tóxicos como los que se habían generado durante el incendio. Como los síntomas no se presentan inmediatamente, sino que demoran varias horas, estas víctimas llegaron al hospital incluso hasta 3 días después del incendio. Muchas de ellas ya se encontraban en estado crítico. De hecho, varias de estas personas fallecieron en las horas siguientes, haciendo que la lista de fallecidos llegara a las 242 personas, mientras que el número de heridos y afectados por lo sucedido alcanzaría los 636, transformándose en una de las peores tragedias en discotecas de todo el mundo y en uno de los incendios más mortales de Brasil. El lunes siguiente a la tragedia, el Departamento de Bomberos de Santa María entregó a las autoridades nacionales un informe sobre las causas del incendio. Se estableció que el incendio había sido provocado por un artefacto de pirotecnia y, gracias a los testimonios de los sobrevivientes, se descubrió que este había sido encendido por uno de los miembros
de gurizada fandangueira. Sin embargo, esto fue solo uno de los muchos elementos que se desprendió del informe de los bomberos. En el mismo se determinaba que el elevado número de muertes no se debía al incendio en sí, es decir, que no habían muerto por quemaduras, sino que habían fallecido al aspirar monóxido de carbono o incluso al ser pisoteados por aquellos que intentaban salir desesperadamente. A partir de este primer informe, las autoridades iniciaron su investigación con la ayuda de los sobrevivientes, que el día 30 de enero volvieron a vivir la tragedia al reconstruir lo que había pasado aquella noche, explicando cómo habían visto al músico encender la pirotecnia, cómo el techo había sido lo primero en prenderse fuego y cómo las luces de los baños les hicieron creer que se trataba de salidas de emergencia. Lo cierto es que de forma bastante sencilla se logró probar que la noche de los hechos la cantidad de gente presente superaba con creces la cantidad habilitada para el local, aunque en realidad Kiss directamente no estaba habilitada. Según lo que se supo, apenas unas horas después del incendio, el permiso o habilitación de bomberos estaba vencido desde agosto del año anterior y los dueños de Kiss no habían hecho ningún trámite para actualizarla, abriendo todos los fines de semana sin tener los permisos necesarios. Como si eso no fuera suficiente, las autoridades lograron comprobar otra serie de faltas y negligencias que tuvieron un papel esencial en cómo se había desarrollado la tragedia, como por ejemplo que el local no tenía salidas de emergencia, el uso de materiales sumamente inflamables para insonorizar la discoteca, la falta de capacitación del personal y todo lo demás. De hecho, cuando las autoridades intentaron acceder a las cámaras de seguridad de la salida del boliche, descubrieron que, casualmente, las grabaciones de ese día habían sido borradas, por lo que a la lista se sumó también la manipulación de evidencia. Todos estos elementos llevaron a que los dueños del local, los dos dueños, fueran arrestados de inmediato, aunque Elisandro Spor estaba todavía en el hospital debido a las consecuencias del incendio. Aún así, la policía se encontraba vigilando. Resulta que el 30 de enero, Elisandro intentó quitarse, pero los oficiales que estaban a cargo de su vigilancia lograron detenerlo y a partir de ese momento se lo mantuvo esposado en la cama para que no volviera a intentarlo. Por otra parte, uno de los integrantes de la banda que supuestamente causó el incendio cuestionó la teoría de que una bengala lo habría provocado, afirmando que habían hecho una prueba antes del concierto y que las chispitas solo habían alcanzado 2 metros cuando el techo estaba a 3. También señaló que la banda ya había utilizado bengalas en otros conciertos y que nada había pasado. Elisandro Spor negó haber presenciado el hacinamiento en el local, aseguró que nunca vio el uso de pirotecnia por parte de la banda y afirmó haber abierto las puertas durante el incendio, aunque esta declaración fue desmentida. En cuanto a la espuma, declaró que él había preferido el yeso para la insonorización, pero que el ingeniero Miguel Ángelo Pedroso optó por la espuma, echándole la culpa a él de esta decisión. Días después, la lista de omisiones y negligencias continuó creciendo. Varios de los trabajadores de Kiss declararon que los dueños les habían ordenado que quitaran los extintores de las paredes visibles, ya que no quedaban lindos, no quedaban estéticamente bien a la vista. Además, los empleados de Kiss afirmaron que aquella no era la primera vez que se había utilizado pirotecnia dentro del local, que recordemos no estaba autorizado por bomberos para seguir operando y mucho menos para que hubiera algún tipo de show con pirotecnia adentro. Con toda esta información, la policía de Brasil no solo detuvo a los dueños, sino también al productor Luciano Bonilla, quien había organizado junto a ellos el show, considerando que habían sido culpables de lo sucedido y acusándolos de homicidio con posible engaño. Aunque se hizo responsable a los socios de la discoteca por su negligencia en cuanto a la seguridad y el cumplimiento de las leyes, como a la banda y su productor por haber decidido hacer un show con pirotecnia dentro de un lugar cerrado, el proceso legal contra ellos no fue sencillo ni rápido. De hecho, fueron llevados ante un tribunal recién en diciembre del 2021, a más de 8 años de la tragedia.
celebrado en el Tribunal del Jurado de Porto Alegre. El juicio duró 10 días, transformándose en uno de los más largos de la historia del estado de Río Grande do Sul. Durante el mismo fueron acusados de cargos de homicidio e intento de homicidio doloso, considerando que tenían responsabilidad directa sobre lo que había sucedido la noche del 27 de enero del 2013. El jurado, compuesto por 7 personas, consideró que los 4 acusados, Elisandro Spor, socio de la discoteca, Mauro Londero Hoffman, Marcelo de Jesús, cantante de Gurizada, y Luciano Bonilla, productor de la banda, eran culpables, y el juez a cargo del juicio, Orlando Facchini Neto, sentenció al socio principal de la discoteca, Elisandro, a 22 años de prisión, mientras que a Mauro Hoffman, el otro dueño, a un total de 19 años. Mientras que a los otros 2 se los condenó a 18 años de prisión. Y si bien el juez Neto agregó a su condena que la prisión fuese inmediata, los responsables se ampararon tras un habeas corpus que les permitió mantener la libertad hasta que las Cortes Superiores atendieran a los recursos legales que habían presentado como la apelación. Además de estos acusados, la Fiscalía de Brasil presentó cargos contra otras 20 personas, incluidos socios menores de la discoteca, trabajadores de seguridad del local e incluso a 8 bomberos que habían ignorado las irregularidades de Kiss anteriormente. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de Río Grande do Sul revisó los recursos presentados por la defensa y terminó dándole la razón, aceptando que habían existido ciertas irregularidades al momento de elegir a los jurados del juicio, lo que dejó sin efecto la sentencia que se les había dado a los acusados. Esta decisión, sin embargo, fue apelada por la Fiscalía, que logró que las condenas se restituyeran a finales del año pasado, y aunque los abogados de los acusados han intentado volver a presentar recursos contra esta decisión, esta vez no tuvieron suerte. La tragedia de la discoteca Kiss fue, como dijimos antes, una de las más grandes de Brasil y puso en perspectiva cuán mal controlados estaban los locales nocturnos, por lo que los gobernadores de todo el país empezaron a organizar controles masivos de discotecas y boliches. En San Pablo, por ejemplo, se determinó que de los 303 boliches, 111 no tenían permiso de bomberos, mientras que otros 66 los tenían pero estaban incumpliendo de alguna forma lo indicado. A nivel nacional, el gobierno brasilero creó una ley a la que nombró Ley Kiss, vigente desde el 2017, en la que se establecieron normas más estrictas en cuanto a la seguridad, la prevención y protección contra incendios y otros posibles desastres. Uno de los cambios más novedosos que introdujo la ley es que todos los locales bailables brasileños deben exhibir en la puerta de forma visible la cantidad máxima de personas que pueden admitirse al local. Regionalmente, ante la repetición de hechos similares, los gobiernos de Latinoamérica han hablado de la posibilidad de armar un código único de normas para los establecimientos de este tipo, pero nunca se avanzó más en el proyecto. Esperemos que de igual forma la tragedia de Kiss sirva, al igual que sirvió Cromañón, para entrar en conciencia de lo peligroso que puede ser no cumplir con las normas de seguridad y que estos empresarios valoren la vida de sus clientes. Y eso entonces fue la tragedia de la discoteca Kiss. Les recuerdo que si quieren recomendarme casos para hacer, los pueden dejar en los comentarios o a mi mail que está en la descripción de todos los videos del canal. Ahí es más práctico porque me es más fácil guardarlos, me es más fácil verlos y aparte me pueden mandar links, archivos, adjuntos, cualquier cosa. Es mucho más práctico. Pero bueno, hasta acá llegamos con el video. Gracias por verlo hasta acá. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme en esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.